Soy Ortiz Godínez Brenda Berenice del grupo 9PM9 y hoy voy a hablar sobre hipofunción de la glándula paratiroides. Para este tema voy a abarcar dos patologías, que es hipocalcemia e hipoparatiroidismo. Pero antes vamos a explicar un poco sobre la fisiología de esta glándula, que también es importante de entender. Y es por eso que vamos a dar inicio hablando sobre el metabolismo celular y extracelular del calcio. Este ion desempeña un papel crucial en eventos intracelulares y extracelulares en la fisiología humana. La concentración extracelular de calcio en seres humanos se encuentra regulada dentro de un rango fisiológico estrecho para proporcionar funcionamiento apropiado de muchos tejidos, como puede ser el acoplamiento de excitación, contracción cardíaca y otros músculos, transmisión sináptica, agregación plaquetaria, coagulación y secreción de hormonas. A su vez, la concentración de calcio intracelular también se encuentra estrechamente controlada a cifras alrededor de 10.000 veces más bajas que el calcio extracelular, a fin de que sirva como un segundo mensajero intracelular en la regulación de división celular, contractilidad muscular, motilidad celular, tráfico de membrana y secreción. La concentración de calcio ionizado es la que está regulada en el líquido extracelular. Su concentración promedia 1.25 más menos 0.07 milimoles sobre litro. Solo alrededor del 50% del calcio total en el suero y otros líquidos extracelulares están presentes en la forma ionizada. El resto está unido a albúmina en un 40% o forma complejos con aniones como fosfato y citrato en un 10%. Las fracciones unidas a proteína y en complejos del calcio sérico son inertes desde el punto de vista metabólico y no están reguladas por hormonas. Solo el calcio ionizado desempeña un papel regulador y solo esta fracción está regulada en sí por las hormonas calciotrópicas, como la hormona paratiroidea, también conocida como PTH, y 1,25-dihidroxivitamina D. Empero, los aumentos grandes de las concentraciones séricas de fosfato y citrato pueden, mediante la acción de masa, aumentar de manera notoria la fracción de calcio que se encuentra en forma de complejos. Un ejemplo es en las transfusiones de sangre masivas, en las cuales se usa citrato como un anticoagulante que puede reducir el calcio ionizado lo suficiente como para llegar a producir tetania. El calcio total en el líquido extracelular asciende alrededor de 1% del calcio corporal total. La mayor parte del resto se encuentra secuestrada en el hueso. Aún desde el compartimiento del líquido extracelular, que contiene 900 miligramos, 10.000 miligramos al día se filtran en el glomérulo, 500 miligramos al día se añaden a un fondo común la vida en hueso, y al compartimento del líquido extracelular se añaden alrededor de 200 miligramos absorbidos desde la dieta, 9.800 miligramos resorbidos por los túbulos renales y 500 miligramos provenientes del hueso. También vamos a hablar sobre la hormona paratiroidea o PTH. Este es un péptido de 84 aminoácidos con un peso molecular de 9.300. Su gen está ubicado en el cromosoma 11. Este gen codifica para un precursor llamado prepro-PTH con una extensión de 29 aminoácidos y una secuencia prohormona de 6 residuos. La secuencia señal en la prepro-PTH funciona precisamente como hace casi en todas las otras moléculas de proteínas secretadas, para permitir el reconocimiento del péptido por una partícula de reconocimiento de señal que se une a cadenas peptídicas nacientes a medida que salen señales del ribosoma y las guía hacia el retículo endoplásmico, donde se insertan a través de la membrana hacia la luz. En la luz del retículo, una peptidasa señal divide la secuencia señal de la prepro-PTH para dejar pro-PTH, que sale del retículo y viaja hacia el aparato de Golgi, donde la secuencia pro es separada de la PTH mediante una enzima llamada furina. A medida que abandona el aparato de Golgi, la PTH es reempacada hacia gránulos secretores tipo neuroendocrinos densos, donde se almacena en espera de ser secretada. La PTH secretada por la glándula tiene una vida media en la circulación de 2 a 4 minutos. Intacta se llega a depurar sobre todo en hígado y riñones, donde se divide en las posiciones 33 a 34 y 36 a 37 para producir un fragmento amino terminal y un fragmento carboxilo terminal. Los fragmentos amino terminal no circulan al mismo grado que los fragmentos carboxilo terminal. Estos últimos se depuran de la sangre mediante filtración renal y se acumulan en la insuficiencia renal crónica. Si bien las actividades clásicas de la PTH son codificadas en la porción amino terminal de la molécula, la región media y los fragmentos carboxilo terminal de la hormona pueden no ser inertes desde el punto de vista metabólico.
Dentro de la secreción es importante entender que para regular la concentración de calcio extracelular, la PTH está bajo control estrecho por la concentración sérica de calcio. Así, la relación de retroacción negativa de la PTH con el calcio sérico está empinadamente sigmoidea. A fin de detectar el calcio ionizado y así regular la secreción de PTH, la célula paratiroidea se fundamenta en cifras relativamente altas de expresión del receptor detector de calcio extracelular, también conocido como KSR. Este es un receptor acoplado a proteína G de 120 kilodaltons que pertenece a la familia C de esta superfamilia. Tiene homologías de secuencia con los receptores de glutamato metabotrópicos del sistema nervioso central, el receptor de ácido gamma aminobutírico tipo beta y una familia grande de receptores de feromonas. El dominio extracelular grande de KSR media la detección de calcio y otros iones. Al igual que otros receptores acoplados a proteína G, tiene 7 dominios que abarcan la membrana. Se encuentran ampliamente distribuidos en cerebro, piel, placa de crecimiento, intestino, estómago, célula C y otros tejidos. Este receptor regula las respuestas al calcio en las células C tiroideas, que secretan calcitonina en respuesta a calcio extracelular alto, y en la nefrona distal, donde el receptor regula la secreción de calcio. La señal celular primaria mediante la cual un calcio extracelular aumentado inhibe la secreción de PTH parece ser un aumento de calcio ionizado. El efecto inicial del calcio extracelular alto es inhibir la secreción de PTH preformada a partir de gránulos de almacenamiento en la glándula al bloquear la fusión de gránulos de almacenamiento con la membrana celular y la liberación de su contenido. En casi todas las células, la estimulación de la exocitosis es un proceso que requiere calcio, que es inhibido por disminución del calcio extracelular. La célula paratiroidea es necesariamente una excepción a esta regla, porque esta célula debe aumentar la secreción de PTH cuando el calcio ionizado es bajo. El magnesio intracelular también puede desempeñar el papel en el acoplamiento de estímulo y secreción que el calcio desempeña en otras células. Por ejemplo, en hipermagnesemia se inhibe la PTH y en una hipomagnesemia moderada puede estimular la secreción de PTH aun cuando la disminución prolongada la va a paralizar. Dentro de los efectos biológicos de la PTH tenemos que la principal función es regular la concentración de calcio ionizado mediante efectos concentrados sobre 3 órganos blanco principales. Uno es el intestino, donde la absorción de calcio es indirecta y depende del aumento de la producción renal del metabolito de la vitamina D activo. En los riñones, el efecto es directo sobre la resorción tubular de calcio, fosfato y bicarbonato. La PTH inhibe la resorción de fosfato en el túbulo proximal renal, el cual se transporta a través de la membrana apical de la célula del túbulo mediante cotransportadores de sodio fosfato específicos. Y en hueso tenemos el efecto fosfotúrico, que tiende a prevenir un aumento del fosfato sérico, lo que por lo demás dependería de la liberación obligatoria de fosfato con calcio durante la resorción ósea y tendría a minorar el incremento homeostático del calcio sérico al formar complejos de calcio en la sangre. Mediante sus efectos integrados sobre estos órganos, la PTH actúa para aumentar el flujo de calcio hacia el líquido extracelular y así defiende contra una hipocalcemia. Ahora también hablemos un poco sobre la vitamina D. Como tal, el término se refiere a dos secosteroides. Uno es la vitamina D2, también conocida como ergociferol, la cual es la principal forma de esta vitamina y tiene propósitos farmacéuticos y sus complementos en la dieta. Y la vitamina D3, que también se conoce como colecalciferol, que proviene del 7-dehidrocolesterol, que es un precursor del colesterol y se encuentra en alta concentración en la piel. Como tal, la principal función de esta vitamina es la regulación de la homeostasis del calcio y del fosfato. Estas dos vitaminas se producen mediante fotólisis a partir de precursores de esteroides naturales. Aunque la vitamina D2 se metaboliza de manera un poco diferente que la vitamina D3, los metabolitos activos de ambas tienen actividad biológica equivalente. Difieren en sus cadenas laterales. La vitamina D2 tiene un grupo metilo en C24 y un doble enlace en C22 a C23, lo que altera el metabolismo, empero ambas se convierten en 25-dihidroxivitamina D y 1,25-dihidroxivitamina D. Dado que la vitamina D puede formarse in vivo, es decir, en la epidermis, en presencia de cantidades adecuadas de luz ultravioleta, se considera de manera más apropiada una hormona o prohormona que una vitamina.
El hígado es el principal órgano, mas no el único, que puede metabolizar vitamina D hacia su forma circulante principal, 25-dihidroxivitamina D. Los riñones y otros tejidos metabolizan esta forma hacia varios otros metabolitos, como puede ser 1,25-dihidroxivitamina D y quizá 24,25-dihidroxivitamina D. La ración diaria recomendada de vitamina D en adultos es de 400 unidades. Y en esta tabla es donde podemos apreciar algunos de los metabolitos más importantes junto con las concentraciones que se encuentran a nivel sérica. Para la síntesis cutánea tenemos que la vitamina D3 se forma en la piel a partir del 7-dehidrocolesterol, que está distribuido en toda la epidermis y dermis, con concentración más alta en las capas inferiores de la epidermis, que son el estrato espinoso y el estrato basal. La división del anillo beta del 7-dehidrocolesterol para formar previtamina D requiere luz ultravioleta con un espectro de alrededor de 280 a 320 nanómetros. Pasa por una isomerización térmica hacia D3 y también hacia los compuestos que carecen de actividad biológica como lumesterol y taquisterol. La vitamina D3 se transporta por el torrente sanguíneo principalmente unida a la proteína de unión o vitamina D, también conocida como DDP, a una globulina producida en el hígado. El metabolismo se da por la conversión de vitamina D en 25-dihidroxivitamina D, que ocurre principalmente en el hígado. Mitocondrias y microsomas son los que tienen la capacidad de producción, pero con cinética diferente y enzimas diferentes. La regulación de la producción es difícil de demostrar. El control del metabolismo de la vitamina D se ejerce principalmente en los riñones. La 1,25 y 24,25-dihidroxivitamina D se producen por oxidasas de función mixta, citocromo de los túbulos proximales. La producción de 1,25-dihidroxivitamina D en los riñones es estimulada por la PTH y por el factor de crecimiento tipo insulina 1, y es inhibida por el factor de crecimiento derivado de fibroblastos 23 y por concentraciones sanguíneas altas de calcio y fosfato. El calcio inhibe la secreción de PTH y esto reduce la producción de 1,25-dihidroxivitamina D. El fosfato inhibe la producción de hormona de crecimiento por la glándula hipófisis, lo que lleva a decremento del factor de crecimiento tipo insulina 1. La 1,25-dihidroxivitamina D inhibe su propia síntesis y estimula la producción de 24,25-dihidroxivitamina D y también de 1,24,25-dihidroxivitamina D por la 24-hidroxilasa, que son los productos iniciales del catabolismo tanto de 25-dihidroxivitamina D como de 1,25-dihidroxivitamina D respectivamente. Para poder entender cómo es que se da la regulación entre la vitamina D, la PTH hacia el calcio, podemos dar un ejemplo donde una persona cambia desde una ingestión normal alta hacia una ingestión normal baja de calcio y fosfato. La absorción neta de calcio disminuye de manera aguda, lo que causa un decremento transitorio de la concentración sérica de calcio. La respuesta es dirigida por un aumento de la PTH que estimula la liberación de calcio y fosfato desde el hueso y la retención de calcio por los riñones, esto debido a una hipocalcemia aguda. El efecto fosfatúrico de la PTH permite la eliminación de fosfato que se reabsorbe desde el hueso junto con el calcio. El aumento de la PTH junto con la disminución de calcio y fosfatos séricos activa la síntesis renal de 1,25-dihidroxivitamina D. Esta a su vez aumenta la absorción fraccionaria de calcio e incrementa la resorción ósea. Así, el equilibrio de calcio externo se restituye mediante absorción fraccionaria de calcio e incremento de la resorción ósea a expensas de cifras de estado estable más altas de PTH y de 1,25-dihidroxivitamina D. Con esto ya podemos adentrarnos a las patologías y vamos a iniciar con la hipocalcemia. Como tal, los trastornos hipocalcémicos se entienden mejor como fracasos de la respuesta adaptativa. Así, la hipocalcemia crónica puede producirse por fracaso para secretar PTH, por una capacidad alterada de esta, o una deficiencia de vitamina D o una resistencia a la vitamina. Tanto la PTH como la 1,25-dihidroxivitamina D mantienen un calcio sérico normal y así son fundamentales para la defensa contra una hipocalcemia. Pero esta patología la podemos llegar a definir como una concentración sérica de calcio total menor a 8,8 miligramos sobre decilitro,
o en presencia de concentraciones plasmáticas normales de proteínas o una concentración sérica de calcio ionizado menor a 4.7 miligramos sobre decilitro. Dentro de la etiología de la hipocalcemia tenemos el hipoparatiroidismo, que lo vamos a explicar después. También tenemos que se puede dar cuando es resistente a la acción de la PTH, y esto por una insuficiencia renal o por medicamentos, un fracaso para producir 1,25 de hidroxivitamina D normalmente, y esto es a causa de una deficiencia de vitamina D, o por la formación de complejos o depósito agudo de calcio por una pancreatitis aguda. Dentro del cuadro clínico tenemos que casi todos los síntomas y signos de hipocalcemia ocurren debido a un incremento de la excitabilidad neuromuscular. Puede producir tetania, parestesias, crisis convulsivas o síndrome cerebral orgánico. O también es debido al depósito de calcio en tejidos blandos para la formación de cataratas o calcificación de ganglios basales. Dentro de las manifestaciones neuromusculares tenemos que el dato característico de hipocalcemia grave es la tetania, la cual es un estado de contracción muscular tónica espontánea. La tetania manifiesta a menudo, es anunciada por parestesias con hormigueo en los dedos de las manos y alrededor de la boca, pero el componente muscular clásico de la tetania es el espasmo carpopedal. Este empieza con aducción del pulgar, seguida por flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y extensión de las articulaciones interfalángicas y flexión de las muñecas para producir la postura de mano de comadrón, que la podemos apreciar en la imagen. Estas son contracciones musculares involuntarias y dolorosas, aunque no es específica de hipocalcemia. También ocurre en presencia de hipomagnesemia y alcalosis metabólica, y la causa más común es la alcalosis respiratoria por hiperventilación. Esta predispone a crisis convulsivas focales o generalizadas. En un 20% de los niños con hipocalcemia crónica aparece retraso mental. Dentro de los defectos cardíacos tenemos que hay retraso de la repolarización con prolongación del intervalo QT. Puede haber alteración del acoplamiento entre excitación y contracción, y a veces se observa insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de los efectos oftalmológicos tenemos la catarata subcapsular, que es común en la hipocalcemia crónica, y su gravedad se correlaciona con la duración de la hipocalcemia y la magnitud de la misma. Y los efectos dermatológicos tenemos que la piel a menudo es reseca y descamada, y las uñas son demasiado frágiles. Para el diagnóstico se tiene que pedir una estimación o medición del calcio ionizado, que es la forma fisiológicamente activa del calcio, y a veces se requieren otras pruebas de medición, como puede ser magnesio, PTH, fosfato, vitamina D y las concentraciones urinarias de AMP cíclico y fosfato, y en el electrocardiograma podemos encontrar las alteraciones ya antes mencionadas. Para el tratamiento, dentro de una hipocalcemia aguda, cuando hay pacientes con tetania, se debe recibir calcio por vía intravenosa como cloruro de calcio, que son 272 miligramos de calcio sobre 10 mililitros, gluconato de calcio, que son 90 miligramos de calcio por sobre 10 mililitros, o gluceptato, que igual es a 90 miligramos de calcio sobre 10 mililitros. También puede administrarse alrededor de 200 miligramos de calcio elemental durante varios minutos. Si es preciso, el calcio puede administrarse por vía intravenosa lenta en dosis de 400 a 1000 miligramos sobre 24 horas hasta que la terapia oral haya surtido efecto. Esto en una vena de gran calibre o a través de un catéter venoso central. Para el tratamiento de hipocalcemia crónica, el objetivo es conservar al paciente libre de síntomas y mantener un calcio sérico de aproximadamente 8.5 a 9 miligramos sobre decilitro. Con cifras séricas de calcio dentro del límite normal superior puede haber hipocalciuria notoria, que ocurre porque se ha perdido el efecto hipocalciúrico de la PTH. Las piedras angulares son calcio y una forma de vitamina D. El calcio por vía oral puede administrarse en una dosis de 1.5 a 3 gramos de calcio elemental o más al día, y si se dispone de una preparación de acción breve de vitamina D y las preparaciones de acción muy prolongada como la vitamina D2. Ahora vamos a hablar sobre el hipoparatiroidismo. Como tal, esto es se puede considerar como una insuficiencia paratiroidea que se debe a una disminución de la acción de la
hormona paratiroidea o por alteración en su secreción, síntesis o en la acción periférica. Esta la podemos clasificar de acuerdo a su origen, como puede ser el quirúrgico, el idiopático, el cual a veces se observa en presencia de endocrinopatías poliglandulares. Más a menudo se relaciona con insuficiencia suprarrenal primaria y candidiasis mucocutánea en el síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1. La edad de inicio típica es a los 5 o 9 años, pero la edad de inicio en idiopático es a los 2 a 10 años y hay un predominio de casos femeninos. También tenemos el tipo familiar, el cual es un trastorno poco común y se presenta en formas familiares transmitidas como rasgos autosómicos dominantes o recesivos. Dentro del autosómico recesivo ocurre en familias con mutaciones del gen PTH. Otra forma se debe a una deleción de la secuencia 5' del gen que codifica para el factor de la transcripción célula glial faltante 2, que es necesario para el desarrollo de las glándulas paratiroides. En el autosómico dominante puede deberse a mutaciones puntuales en el gen KSR, que hace que la proteína constitutivamente sea activa. Los afectados son típicamente aquellos que presentan hipoparatiroidismo leve. También muestran hipercalciuria notoria debido a mutaciones de KSR en los riñones. Tenemos el neonatal, que puede formar parte del síndrome de DiGeorge debido a una microdeleción en el cromosoma 22q11.2, el cual va a presentar fasias dismórficas, defectos cardíacos, deficiencia inmunitaria e hipoparatiroidismo, o también puede formar parte del síndrome HDR, esto debido a mutaciones en un alelo de factor de transcripción GATA3 o de lesión del mismo, y van a presentarse con hipoparatiroidismo, sordera neurosensorial y también anomalías renales. Dentro del hipoparatiroidismo quirúrgico tenemos que es la causa más común de esta patología y se debe a una intervención quirúrgica en el cuello con extirpación de las glándulas paratiroides o destrucción de las mismas. Las operaciones relacionadas más a menudo son intervención quirúrgica para cáncer, tiroidectomía total o paratiroidectomía. La tetania aparece a los 1 o 2 días del posoperatorio, pero alrededor de la mitad de los pacientes se recupera lo suficiente de modo que no requiere una terapia de reemplazo a largo plazo. En estas circunstancias, un remanente paratiroideo desvitalizado ha recuperado su aporte sanguíneo y reanuda la secreción de PTH. En algunos pacientes, la hipocalcemia puede no hacerse evidente sino hasta años después. En pacientes con enfermedad ósea hiperparatiroidea grave preoperatoria, la paratiroidectomía exitosa puede ir seguida por un síndrome de hipocalcemia posoperatoria, que se conoce como síndrome de los huesos hambrientos. Este síndrome se produce por captación ávida de calcio y fosfato por los huesos. Por lo general se observa en pacientes con fosfatasa alcalina sérica preoperatoria alta o hiperparatiroidismo secundario urémico grave o ambos. Se distingue del hipoparatiroidismo quirúrgico por el fósforo sérico bajo en el síndrome y alto en el quirúrgico, y por la PTH sérica que se hace inapropiadamente alta en el síndrome. También tenemos el pseudohipoparatiroidismo, el cual es un trastorno genético con falta de capacidad de respuesta de órgano blanco a la PTH. Desde el punto de vista bioquímico, imita formas con deficiencia de hormona de hipoparatiroidismo con hipocalcemia e hiperfosfatemia, pero la concentración de PTH está alta y la respuesta a la administración de PTH está notoriamente disminuida. Dentro de los datos clínicos tenemos que se divide en dos tipos, el PH tipo 1B, el cual es un trastorno de resistencia aislada a la PTH y tiene datos bioquímicos de hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo secundario. Y el tipo PHP tipo 1A, que presenta los mismos datos bioquímicos, pero también presenta un fenotipo somático característico conocido como osteodistrofia hereditaria de Albright o AJO, el cual tiene corta estatura, cara redonda, cuello corto, obesidad, braquidactilia y osificaciones subcutáneas. Para el diagnóstico, varios trastornos se presentan con hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, pero cuando estas ocurren junto con una hiperfosfatemia o AJO, esto sugiere el diagnóstico de un pseudohipoparatiroidismo. Para confirmar, se puede efectuar una prueba desencadenante con PTH, también conocida como Ellsworth-Howard,
en la cual se administra por vía intravenosa lenta PTH humana sintética en el transcurso de 10 minutos durante una diuresis acuosa, y se recolecta orina durante la hora que procede a la administración lenta, así como durante la media hora, y se analiza para AMP cíclico y creatinina. Pero para fines médicos se realiza esta prueba si se presenta también hipocalcemia, cifras altas de PTH y cifras normales de metabolitos de vitamina D, se da el diagnóstico de pseudohipoparatiroidismo. Para la deficiencia de vitamina D, que es otro de los causas para dar el hipoparatiroidismo, se produce por uno o más factores, como puede ser exposición insuficiente a la luz solar, nutrición insuficiente o una mala absorción. La intensidad de la luz solar es un factor importante que limita la producción eficaz de vitamina D en función de la estación del año y de la latitud. Dentro del cuadro clínico tenemos que debe sospecharse ante la presencia de letargo, debilidad de músculos proximales y dolor óseo, que tienen calcio y fosfatos séricos francamente bajos o normales bajos y calcio urínico bajo en la evaluación bioquímica sistemática. La deficiencia menos grave no puede, Dentro de la deficiencia menos grave pueden no presentarse con signos y síntomas musculoesqueléticos obvios, y son estos individuos los que pueden ser más susceptibles a enfermedades como hipoparatiroidismo, osteoporosis, y tienen incremento del riesgo de caídas y fracturas, así como de infecciones aumentadas, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y otras enfermedades malignas. Para el tratamiento se maneja con vitamina D, calcio o fosfato. El objetivo dentro de una deficiencia grave que se manifiesta como raquitismo u osteomalacia es normalizar las anormalidades clínicas, bioquímicas y radiográficas sin producir una hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciuria o nefrolitiasis ni calcificación ectópica. En formas menos graves y que no presentan signos o síntomas relacionados a raquitismo u osteomalacia, el objetivo es alcanzar una concentración de 25 de hidroxivitamina D, que reducirá la predisposición a las muchas enfermedades relacionadas con deficiencia de vitamina D. La administración semanal de 50 unidades internacionales de ergocalciferol durante 6 a 8 semanas, lo cual va seguido por dosis de reemplazo de 800 a 2000 unidades internacionales al día con base en el mantenimiento de concentraciones séricas adecuadas de 25 de hidroxivitamina D, es una de las opciones para el tratamiento de esta deficiencia de vitamina D. Y eso sería todo. Aquí dejo la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.